Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Es un accidente. Hoy en día hay una profesión que se llama salud ocupacional, que lo que busca esa profesión, si no me equivoco, es mitigar riesgos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Hay alguien que haya estudiado eso? ¿Sí? Sí, Norma, ¿dónde está Norma? Mitigar riesgos, identificar espacios donde puede haber algún peligro y cómo nosotros podemos evitarlo. Eso ya se está implementando en las empresas, se está implementando en todas partes, inclusive hasta en la calle. Como nosotros estamos en ese tema de salud ocupacional, yo ya salgo a la calle y digo, ese hueco alguien se puede partir una pierna, aquí no está bien señalizado, aquí se borró esto. Algunas personas dicen que el que estudia salud ocupacional entonces se vuelve negativo. Yo creo que no es que nos volvamos negativos, sino que tenemos que asumir una postura de prevención. Porque la cultura latinoamericana, si ustedes se han dado cuenta, siempre estamos esperando a que pasen las cosas para tomar las medidas. ¿Y qué deberíamos hacer los cristianos? Salir al paso para que las cosas, y mitigar el riesgo para que las cosas no ocurran. ¿Amén? Pero entonces, ¿qué es un accidente? Les voy a decir qué es un accidente. Un accidente es un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas. Ojo, imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas. Es decir, yo tomo las medidas, pero un accidente es, tomando todas las medidas, ocurrió un accidente. El tema es que ocurra un accidente cuando no hemos tomado las medidas. Entonces ahí no es un accidente, sino que sabemos que iba a pasar, pero no fuimos diligentes a la hora de tomar la medida para que no ocurriera. Especialmente, un accidente es el que causa daño a una persona o una cosa o un suceso que no es planeado y desde luego no es deseado. ¿Quién dice, yo voy a salir y me quiero accidentar hoy? Nadie piensa eso, ¿cierto? Nadie piensa eso. ¿Anhelo tener un accidente? No. Yo creo que ninguno de nosotros anhelamos eso. Entonces, dígale al que tiene a su lado nuevamente, tú no eres un accidente. 3 preguntas que son importantes tenerlas en cuenta para este tema de una vida con propósito, y las voy a estar repitiendo todos los miércoles, que son preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. Todos en algún momento nos las hemos hecho. Por ejemplo, ¿para qué estoy vivo? Es la pregunta de existencia. A veces yo no sé, yo me he hecho esa pregunta en medio de circunstancias de la vida. Yo digo, bueno, ¿y yo para qué estoy vivo? Otra pregunta, ¿importa mi vida? Por ejemplo, cuando usted ha vivido una vida donde constantemente ha sido rechazado, donde ha tenido problemas, dificultades en el hogar, dificultades con sus padres, un hogar disfuncional, y usted de pronto se hace la pregunta, ¿importa mi vida? Es la pregunta de significado. Y otra pregunta es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Es la pregunta de propósito. Y escuchen esto, estas 3 preguntas, las respuestas solo las puedo encontrar ¿en dónde? En la Biblia. Amén. Porque como yo les enseñé hace 8 días, no se trata de mí, sino que se trata ¿de quién? De Él. Y si Él es mi creador, pues ¿a quién tengo que preguntarle para qué existo, si mi vida tiene significado y cuál es mi propósito? ¿A quién tengo que preguntarle? A aquel que me creó.
Y Él me ha dejado la palabra como el manual del fabricante para que yo pueda acudir a ella, guiado por el Espíritu Santo, y poder hallar respuesta a estas 3 preguntas. Entonces todo comienza con Dios. Bertrand Russell, lo decíamos también hace 8 días, que era un ateo, dice: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Es decir, que nuestra vida solo tiene sentido y propósito cuando nosotros tenemos nuestra fe en Dios. ¿Amén? Muy bien. Dígale al que tiene a su lado nuevamente: no eres un accidente. Y vámonos para Isaías 44, versículo 2. Isaías 44, versículo 2. Isaías 44, 2 en la Nueva Versión Internacional. El que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra y por recordarnos una vez más que no somos un accidente, que fuimos creados con un propósito. Amén y amén. Albert Einstein dijo lo siguiente: Dios no juega a los dados. Es decir, que tú y yo no somos producto del azar. O sea, no es que de manera figurativa, no es que la cigüeña fuera pasando por Colombia y por Armenia y de pronto la cigüeña bostezó y se cayó el bebé y nació en Armenia. Sabemos que el tema de la cigüeña es una fábula, ¿cierto? Pero es como ubicarnos en el hecho de que no estamos en esta tierra, no nacimos en Armenia, no nacimos en el lugar donde nacimos, no somos colombianos producto del azar, porque Dios no juega a los dados. Entonces, tu nacimiento no fue un error o infortunio, tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Aunque tus padres no te hayan planificado, Dios sí lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento. Es más, Dios estaba esperando. El más feliz cuando tú naciste fue el Señor. Seguramente tus padres se pusieron muy felices cuando tú naciste. Pero la felicidad de Dios por el hecho de que tú hayas nacido no se puede medir, porque tú no eres un accidente. Amén. Mucho antes de que fuéramos concebidos por nuestros padres, ya Dios nos había concebido en su mente. Eso es algo espectacular, ¿o no? Dios pensó primero en nosotros. No es a causa del destino, ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando. La Biblia dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Digamos todos juntos: fui planeado por Dios. Mi nacimiento fue planeado por Él. ¿Y quién fue el más feliz cuando yo nací? Dios mismo. Yo creo que esto es algo que constantemente tenemos que repetirlo. Y yo creo que aquellos que tenemos hijos, cuando están pasando por una etapa de la adolescencia, cuando tienen tantos conflictos con respecto a su identidad y con respecto al sentido y el valor de su vida, yo creo que nosotros debíamos constantemente recordarles eso. Ellos fueron planeados por Dios.
Y sabes una cosa, muchas veces seguramente hay hijos que están aquí que tal vez su modelo de hogar no es el hogar conforme al diseño de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Eso no quiere decir que tú no estés dentro de sus planes, dentro de los planes de Dios. Eso no quiere decir, porque la Biblia dice que donde ha abundado el pecado, sobreabundará la gracia. Y que Dios escogió lo que es vil y lo menospreciado por los hombres, para avergonzar lo que es. No eres un accidente. Dios diseñó cada característica de tu cuerpo, eligió tu raza a propósito, el color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Él hizo tu cuerpo a la medida. Entonces, si te sientes mal por ser pequeño, piensa que los mejores perfumes vienen en estuches pequeños. Quiero que vamos al Salmo 139, versículo 1 en adelante. Salmo 139, versículo 1 al 16. De pronto eres pequeño en estatura, pero para Dios eres grande. Amén. Hay personas, de pronto habrán personas más altas que tú, pero de pronto tú no te has dado cuenta que por tu fe tú eres más grande que ellos. Eso no es para que te vuelvas orgulloso ni arrogante. Simplemente el hecho de saber de que no importa el tamaño físico, porque finalmente lo que nos da la grandeza es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es la obra de Cristo en nosotros. Cristo, mi esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo. Es Cristo, mi esperanza de gloria. Salmo 139, y lo vamos a leer todos juntos. Salmo 139. Hay muchos ejemplos de personajes de la historia que sus padres los quisieron abortar. Y son personajes prominentes de las artes y casos específicos que se conocen. Por ejemplo, Charles Chaplin, entre muchos más, que quiso ser, sus padres lo quisieron abortar. Es más, tengo entendido que él creció en un orfanatorio. Y muchos otros personajes de la ciencia. Pero mire lo que dice el Salmo 139, versículo 1 en adelante, y lo vamos a leer todos juntos, y lo vamos a leer despacio, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que de manera particular a cada uno de nosotros Dios nos muestre, Dios nos revele, Dios nos dé una enseñanza en este día y podamos entender el valor de lo que somos para Dios. Dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Ahí que vemos que nuestra vida tiene significado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra vida nunca ha sido ajena a Dios. Versículo 3: mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Versículo 5: tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano.
Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Paremos allí. Muchas veces nosotros queremos huir de Dios, pero Dios siempre estará con nosotros. ¿Podemos nosotros darle la espalda al Señor? Sí, pero Dios nunca va a darnos la espalda a nosotros. ¿Podemos nosotros rechazar a Dios? Sí, pero Dios nunca nos rechaza a nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que el que a mí viene, yo no lo desecho. No importa la condición en que tú vengas al Señor, siempre Dios te recibirá con los brazos abiertos. Ahora sí leamos el versículo 8. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Versículo 13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Mire, antes de nacer ya Dios nos había planeado. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Di conmigo, soy una creación admirable. Cuando te mires al espejo a partir de mañana o cuando llegues en tu casa, vas a mirarte en el espejo y vas a decir: gracias, Señor, porque soy una creación admirable. Así tengas el barro en la frente o en la punta de la nariz, así te salga un pelo crespo en el lunar que tienes aquí, vas a decir: soy una creación admirable. Muy bien, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Versículo 15. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Miren, si hay una cosa que a mí me causa asombro, es una ecografía. Hoy en día, pues a mí no me tocó con mis hijas las ecografías que hay hoy, que son de cuánta dimensión, ¿cómo es la cosa? De cuarta dimensión, ¿cierto? Pero lo asombroso de eso es que teniendo pocos meses, ya en la ecografía sale el corazón moviéndose. Cuando son días ya se perciben. Y el médico, ahorita con esas ecografías, el médico va contando: este es el cerebro, este es el corazón, estas son las extremidades. Ya es un ser viviente que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, que es consciente, que percibe la alegría de los padres o percibe el rechazo, que escucha desde adentro. Impresionante. Dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando. ¡Qué belleza! Aún no existía uno solo de ellos, aunque no existía uno solo de ellos, pero en el diseño de Dios, en la sabiduría de Dios, ya estaba Dios diseñando nuestros días. ¡Qué belleza! Él pensó de antemano en los días de tu vida, escogió tu momento exacto de nacer y tu momento exacto de morir. Dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Tu raza y nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó
para su propósito. Vámonos para Hechos 17, versículo 26, si lo podemos proyectar en las pantallas y todos lo vamos a leer. Hechos 17, 26 dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Versículo siguiente: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Nada en tu vida es arbitrario. Todo tiene un propósito. Ay, pero es que a mí me pasan unas cosas. Todo tiene un propósito. Ay, pero yo con esta enfermedad. ¿Cuál es el propósito? Pregúntale a Dios. Que la familia, que no me está yendo bien en esto. Todo tiene un propósito. ¿Le has preguntado a Dios cuál es el propósito por el cual estás viviendo lo que estás viviendo? Porque a nosotros se nos olvida un versículo que constantemente repetimos en la iglesia, que lo sabemos inclusive de memoria, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿conforme a qué? Al propósito al cual hemos sido llamados. Nuestros hijos enfermos, ¿cuál es el propósito? El vecino, ¿cuál es el propósito? El trabajo, esto está muy difícil. ¿Qué te está enseñando Dios? Nosotros no podemos pensar que esas son cosas del azar. No son cosas del azar. El colegio en donde estoy estudiando, mis compañeros, hay un propósito en lo que tú estás viviendo. Tal vez no lo entiendes en el momento en el que lo estás viviendo, pero tarde o temprano lo vas a entender. Y todo es para tu bien, si realmente entiendes el propósito, porque Él te ama. Entonces, Dios decidió cómo nacerías. Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento. ¿Y quiénes serían tus padres? Daba igual si tus padres eran buenos o malos o indiferentes. Él sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para hacerte a ti a la medida tal y como Él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, escuchen esto, aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos, porque fuimos planeados por Dios y para los propósitos de Dios. Y cuando lo entendamos, nuestra vida cobrará sentido. ¿Y en dónde lo encontramos? En Él. Amén. Y por eso estamos nosotros reunidos hoy miércoles en Casa sobre la Roca, 22 de agosto, 21 de agosto. Usted no está aquí por casualidad. Jorge no fue asignado junto con la alabanza para que dirigieran la oración esta semana. Eso no es producto del azar. No es producto del azar que tú hoy estés sentado aquí, que estés sentado en la tercera, cuarta fila, al lado de quien estás, el que tienes al lado. Eso no es producto del azar. Ah, pero es que yo elegí sentarme ahí. Pero Dios tiene un propósito, aún hasta en los más mínimos detalles. Pregúntale a Dios. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, Dios ya te había concebido en su mente.
Quiero que lo leas y dilo para ti. Mucho antes de que yo fuera concebido por mis papás, Dios ya me había concebido en su mente. Muchos hijos no son planeados por sus padres, sino por Dios. ¿Sabe una cosa? Hay padres que han planificado con preservativo, con pastas anticonceptivas, con el coso que ponen aquí, no sé cómo se llama, la píldora, bueno, no sé cómo se llama eso. La pila, la píldora, la pila. Y a pesar de eso, si Dios quiere, el hijo nace. Hay mujeres que quedan en embarazo en la dieta después de haber tenido el último bebé. Hay personas que han sido operadas. Yo conocí una persona que le hicieron la vasectomía y a pesar de eso, su esposa quedó en embarazo. Entonces algunos dicen, es que no se hizo la prueba después de la vasectomía. Pudo haber sido, no se hizo el espermograma y de pronto el médico se equivocó a la hora de cauterizar como debía cauterizar. O no cortó bien. Las tijeras no estaban bien, no tenían el filo suficiente. ¿Por qué no pensamos como pensaría Dios? Dios dispuso que a pesar de eso, tú nacieras. Porque a veces nosotros no planeamos a nuestros hijos, pero Dios los planea. Libardo, ¿usted planeó su última hija? ¿Cierto que no? O sea, ¿qué significa eso? Que estaba en el propósito de Dios, ¿cierto? Y cuando nosotros lo entendemos, uno dice, cuán alegría ha traído este hijo, esta hija a nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ocurre o alguna pareja que no tenían planeado tener su hijo, quedaron en embarazo y se pusieron a llorar? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Y no nos va a alcanzar la plata. ¿Usted ha escuchado la frase que dice que los hijos vienen con el pan debajo del brazo? Eso es verdad. Y con esto no los estoy motivando para que sean irresponsables a tener 20 hijos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aunque no hayan sido planeados por nosotros, esos hijos que fueron planeados por Dios vienen con la bendición asegurada y la provisión para que nosotros como padres responsables podamos cubrir todas sus necesidades. Y si de pronto el padre que no es cristiano se desaparece, pues el Señor se va a encargar de que a ese bebé nada le falte. ¿Amén? Bueno, muchas mamás dijeron amén. Hay que perdonar, digan amén, pero con el corazón sano, ¿cierto? Bueno, el propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco comete errores. Tiene un propósito para cada cosa que crea. Todo aún los animales y las plantas fue pensado por Dios. Incluso cada persona fue creado con un propósito en mente. El motivo de Dios para crearte, ¿saben cuál fue? Su amor. Cuando Dios nos mira a nosotros, Dios suspira. Porque Él está enamorado de ti.
Qué bendición saber que Dios está enamorado de mí, ¿cierto? Ay, viene este muchachito a darme guerra otra vez. No, Dios no piensa eso de nosotros. Dios nos ama y Él está enamorado de nosotros. Y nosotros perdemos la esperanza, pero Él no se equivoca. Él nos creó con un diseño perfecto e inclusive nos da la capacidad de tomar decisiones autónomas. Pero su plan es perfecto para nosotros. Nosotros decidimos si caminamos conforme a su plan o decidimos rechazarlo. Eso manifiesta su amor perfecto. No es un amor controlador, no es un amor absorbente, no es un amor con reclamos, sino simplemente te amo tal cual como tú eres. Yo te creé, yo te diseñé, te amo. Así te equivoques. Amén. Diga conmigo, yo soy el centro de su amor. Muchas personas hoy en día quisieran tener la atención de otros. De hecho, los hijos muchas veces hacen cosas para llamar la atención. Cuando mis hijas querían llamar la atención de mí, se portaban muy mal. Y hacían cosas que uno decía, pero... Y uno iba y consultaba donde psicólogos y el psicólogo le decía, ellas están queriendo llamar tu atención. Tal vez no estás pasando mucho tiempo con ellas. El típico niño que mientras está el papá viendo el partido y no le está prestando atención, va y quiebra un jarrón. Va y cierra una ventana y quiebra el vidrio. O de pronto sale corriendo, se cae y se pone a llorar. ¿Saben qué está diciendo? Estoy llamando tu atención. Pero con Dios no es así. Porque nosotros siempre tenemos la atención de Dios. Amén. Él es nuestro Padre. Dios pensó en ti antes de crear el mundo. Dios creó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en él. Es tan sabio Dios que Dios creó primero el mundo en unas condiciones espectaculares. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Somos importantes y valiosos para Él? Pues imagínense. Vámonos para Santiago 1:18 y lo vamos a ver en las pantallas. Santiago 1:18. ¿Qué dice? Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¡Qué belleza! Isaías 45:18. Entonces, Dios no hace las cosas al azar. Todo lo pensó con gran precisión. Mientras más sepan del universo los físicos, los biólogos y los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado específicamente para nuestra existencia, con los requisitos exactos para que sea posible la vida humana. Hay un argumento que vemos en teología básica en primer semestre, cuando vemos la doctrina de Dios, y se llama el argumento teleológico. ¿Qué es el argumento teleológico? Viene de la raíz griega telos, que significa fin o finalidad. Fin o finalidad, ¿qué significa? Propósito. Nosotros fuimos creados con un propósito y hay un argumento teleológico con respecto a la existencia de Dios, que si
existe el universo, que si existen los planetas, que si existe todo lo que vemos a nuestro alrededor, fue creado con una finalidad, por aquel que lo creó. Es decir, que si fue creado con una finalidad, ¿quién diseñó esa finalidad? El que lo creó, Dios mismo. Y vamos a mirar Isaías 45, versículo 18, lo vamos a mirar en las pantallas. Dice, porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, pero que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó ¿para qué? Para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. ¿Por qué hizo Dios todo esto? ¿Por qué se tomó la molestia de crearnos un universo? ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es un Dios de amor. Esta clase de amor es difícil de captar, pero es intrínsecamente confiable. Fuiste creado como un objeto muy especial del amor de Dios. Él te hizo para poder amarte y puedes basar tu vida en esta verdad. La Biblia dice, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, Él es el amor. El amor es la esencia del carácter divino. Hay un amor perfecto en la comunión de la Trinidad. Así que Dios no necesitaba crearte. No se sentía solo, pero quiso crearte para expresar así su amor. Si no hubiera Dios, todos seríamos unos accidentes. El resultado fortuito de una lotería astronómica en el universo. Pero fuimos creados con un propósito. Quiero leerles un poema de Russell Kelfer que dice lo siguiente: eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso. Eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te entretejió en el vientre, no eres ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer. A quienes tienes por padres, Él eligió, pese a cómo te sientas por ello. De acuerdo con su plan los escogió, del maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad, hay un Dios. Quiero que miremos Isaías 43, versículo 3 al 4, si me lo pueden proyectar, por favor. Isaías 43, del 3 al 4. ¿Qué dice? Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. Siguiente. A cambio de ti, entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos, ¿qué? ¿Cómo eres ante los ojos de Dios? Precioso y ¿qué? Y digno de honra. Eres precioso y digno de honra ante los ojos de Dios. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. ¿Qué dice? Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo, ¿cómo? Con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y por último, pensando en mi propósito,
hagamos la siguiente reflexión. Di conmigo, no soy un accidente. Si hasta ahora lo pensabas, qué bendición que la verdad de Dios te ha hecho libre. Y si después de salir de este lugar pasan los días, tal vez los meses, y llegas a tener un pensamiento de creer que tú fuiste un accidente, de que para qué sentido tiene tu vida, recuerda una vez más, tú no eres un accidente. Consciente de que Dios me ha creado de una manera singular, ¿con qué partes de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico estoy luchando a fin de aceptarlas? Ponte a pensar un momento. Tal vez tú no te sientes muy orgulloso de tu nariz, de tu segundo dedo del pie. No me pongo chanclas porque el segundo dedo es más largo que el primero. No me gustan mis tobillos. No me gustan mis orejas. Por eso me dejó el pelito largo a los lados. Ponte a pensar en eso. Y vas a decir conmigo lo siguiente: Señor, yo me acepto tal cual como tú me creaste, porque tú no te equivocaste. Tú me amas tal cual como yo soy. Y yo me acepto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.